Taller número 3 de Derecho Societario. Integrantes Adrián Acuña, Alex Ruiz, Micaela Orbegoso y Paula Simbaña. Pregunta número 1. ¿Por qué las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? En primer lugar, los costos de transacción son aquellos costos que una empresa tiene que incurrir cada vez que intenta cubrir sus necesidades con recursos propios o procesos internos del momento de realizar cualquier negocio jurídico. También abarcan todos aquellos gastos en los que una empresa incurre en el mercado con el fin de desarrollar su actividad económica. Así, el concepto de costos de transacción está directamente relacionado con el nivel de eficiencia que se da a la interrelación entre la empresa y el mercado. En el mercado se transan bienes y servicios de manera descentralizada. En el caso de la empresa, en cambio, se determina internamente cuáles transacciones se llevan a cabo y se establece un sistema de organización jerárquica. En pocas palabras, las empresas son más eficientes, reduciendo los costos de transacción porque ya no tienen que gastar su capital al momento de que surja cualquier costo extra. De esta forma, las empresas subsanan ellas mismas dichos costes, generando así más dinero y por ende son más eficientes, ya que la empresa no necesita contratación externa ni ningún tipo de ayuda. Pregunta número 2. ¿Qué significa reducir los costos de transacción a través de la persona jurídica? Las personas jurídicas tienen responsabilidad limitada, como ya todos sabemos. Entonces, si se entiende la regulación societaria como un mecanismo necesario que busca reducir los costos de transacción que resulta de la organización empresarial, entonces las normas de responsabilidad de los administradores deben funcionar como incentivos para alinear el interés de los administradores respecto a los inversores socios. Es decir, los costos de transacción a través de la persona jurídica, reducirlos es súper fácil, ya que si no existiera una persona jurídica, todos los socios de una empresa deberían firmar contratos con los clientes. Cada socio debería firmar un contrato con un cliente diferente, algo que se veía bastante en la antigua Roma, pero no era viable para la sociedad por los excesivos costos de transacción. Listo, la siguiente pregunta es, ¿por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? Esto se debe a que en un mercado en el que existe interés tanto por la innovación como por la propiedad compartida, hay la posibilidad de que las empresas se adapten rápido a los cambios para satisfacer de mejor manera las necesidades sociales. Además, en las lecturas se hace alusión a la responsabilidad y el dinamismo que las empresas deben manejar para lograr un equilibrio y competitividad en el mercado. La siguiente pregunta nos hace una reflexión respecto de si es que existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial. A lo que nosotros respondemos que sí, pues a raíz de la evolución y expansión industrial estadounidense se promueve la expansión industrial a nivel global, aunque en Ecuador se considera un impacto relativo. En el Ecuador, quienes empiezan a invertir en tecnología para la industria son inmigrantes europeos, de España e Italia principalmente. Esto nos hace pensar que la idea de inversión que existía en el Ecuador era muy pobre, muy baja en realidad. Y las historias entre Ecuador y Estados Unidos no se asemejan en cuanto a sus inicios. Pero otra similitud es cómo las grandes industrias empiezan a crecer haciendo monopolios y que de esta depende el trabajo de muchas personas. En Ecuador, quienes empezaron como emprendedores, no fue gente humilde como en la serie se nos indica o se nos muestra, sino más bien fue gente que ya contaba con un capital inicial. Las grandes compañías que se forman y se asientan en Estados Unidos son determinadas por la inversión, pero sus principales actividades son en función al mismo país. En Ecuador su mayor actividad está relacionada a la exportación. Esto como una diferencia. La inversión estatal también se encuentra presente en el Ecuador y las vías férreas en comparación con Estados Unidos es el gran ejemplo. De igual forma en el petróleo, y en realidad encontramos más diferencias que similitudes en la expansión industrial. También me parece que el comportamiento de Rockefeller, haciendo alusión al anterior punto con Vanderbilt y la conducta empresarial de ellos, digamos que tanto Vanderbilt como Rockefeller no ven los sentimientos, algo que ya indicaba anteriormente, ni cuestiones afectivas, sino que, por ejemplo, cuando Vanderbilt le propone hacer negocios a Rockefeller, para él fue un gran salto, una gran ayuda, y después ya no le importó,
porque esto indicaba que él podía seguir avanzando en sus negocios. Es decir, que los negocios para ellos es como un juego en el que si tienes que sacar del juego a tu socio por tener más poder, lo haces sin pensarlo. Y más aún si tienes a tu competencia de ese lado. No se piensa en los empleos, es decir, en el trabajo, en las familias destruidas que esto puede llevar, sino que más bien ellos es como un juego en el que ellos están buscando el poder y no se piensa en realidad en las otras personas o en una sociedad. Se busca un beneficio o interés propio. Pero esto a diferencia con lo que sucede en el Ecuador, nos hace pensar que tal vez nos falta más de esa frialdad y no pensar mucho en los sentimientos y quedarnos con eso. Me parece esto es un pensamiento muy latino, porque en muchas ocasiones se puede evidenciar que hay compañías en las que porque se tiene cierto afecto por tal persona no se la despide o se empieza a pensar muy efectivamente y esto puede no llevar consecuencias buenas para la compañía en realidad. Eh, Otro ejemplo está en cómo supera Vanderbilt la muerte de su hijo y en un momento casi se derrumba y hubiera perdido todo su imperio. Pero su personalidad fuerte hizo que solo sea una situación más a los ojos de los negocios. No se dejó llevar por la pasión y pudo levantarse de eso. En muchas ocasiones hace falta precisamente esto, desapegarse de los complejos y sentimientos para tomar decisiones razonadas y generar más capital. Pregunta de si en Ecuador se evidencia la concentración económica de los agentes económicos y la respuesta es que sí. Debido a que la gran mayoría de bienes relevantes en un mercado se encuentra controlado por un grupo reducido de personas naturales o jurídicas, haciendo que el capital sea distribuido entre varios agentes económicos, sino entre un grupo reducido. Así, por dar un ejemplo, la empresa La Favorita, la cual es dueña de una gran cantidad de empresas, como por ejemplo el Supermaxi, Supercines, el Gran Aquí, Juguetón, entre muchos otros, y eso siendo solo una parte de los que es dueño. Lo que produce esto, que la gran cantidad de productos que venden estos se encuentran distribuidos a un solo agente económico, que en este caso sería la empresa La Favorita, es decir, las empresas que tienen influencia dentro del mercado, al que producción económica tienen dentro del país, se ve dirigida a un solo agente económico. Así también es el ejemplo de DK Market Servants, el cual es dueño de gran cantidad de centros comerciales, como en este caso que son el Quicentro Norte, Quicentro Sur, Centro Comercial El Jardín, Centro Comercial El Recreo, y se puede evidenciar que es una concentración económica grande, que va dirigida al agente económico que es en este caso DK Mining Servers. Así, por otro lado, en el ámbito inmobiliario se encuentra Uribe y Swartfoot, que controlan el poder de mercado, el cual en sí no es malo. Tener poder de mercado no es algo malo, sino las prácticas anticompetitivas que se dan a través del poder del mercado son las que pueden estar sujetas a sanciones si es que se son aplicadas por empresas que tienen poder de mercado. Pero para saber si es que hay un poder de mercado se tiene que ver un mercado relevante y en este caso se tendría que analizar. Pero lo que se puede evidenciar esto es que existe un dominio sobre el mercado relevante que evita que empresas de menor tamaño sean competidores directos de los agentes económicos, que en este caso son, como ejemplos, La Favorita,